Felipe VI, un rey ejemplar, en medio de la tormenta provocada por Juan Carlos, su padre, y todos sus escándalos económicos, vemos cómo emerge el perfil de Felipe VI como ese rey preparado, austero y comprometido con el país. ¿Realmente se corresponde ese perfil con la realidad? El cambio en la titularidad de las fundaciones no apunta en ese sentido. Sobre la neutralidad política, ¿qué decir acerca de su discurso del 3 de octubre o aquella famosa llamada al presidente del Consejo General del Poder Judicial? Para culminarlo, el último cartel del señor Bonilla en las elecciones andaluzas. ¿Tenemos o no tenemos un rey preparado? ¿Es realmente un rey ejemplar? De eso hablaremos en el programa de hoy. En el programa de hoy tenemos con nosotros y con nosotras a José Antonio Martín Pallín, que es fiscal magistrado y emérito del Tribunal Supremo. Muchas gracias por estar con nosotros. Gracias a vosotros. Con nosotros se encuentra también Laura Arroyo, que es comunicadora política y responsable de formación de Podemos. Gracias por la invitación. Un placer que estés aquí con nosotros otra vez. Y Lilith Bestringe, secretaria de organización de Podemos. A tiempo completo. Y Julio Rodríguez, exgemaz y ex jefe de gabinete de Pablo Iglesias como vicepresidente del Gobierno. Un placer que estés con nosotros. Muchas gracias. Bueno, pues para empezar y rápidamente una pregunta para los cuatro y para intentar abrir fuego con este asunto. ¿Realmente Felipe es un rey ejemplar o esto es un intento para salvar la institución? José Antonio. Bueno, vivimos en una sociedad de marketing y con una constitución muy peculiar que distingue entre el rey, jefe del Estado, y la persona del rey. Un desdoblamiento de personalidad peligroso porque eso lleva a mucha gente a clínicas psiquiátricas. Y por tanto, que los constituyentes no estuvieron muy afinados. Como jefe de Estado, tiene que ser un jefe de Estado neutral. Pero como persona del rey, como persona, pues ha pasado lo que ha pasado con su padre y puede pasar lo que pase o lo que haya pasado con su hijo, incluso con su hija Leonor. En definitiva, cuando se habla de la persona, pues hay que esperar que el comportamiento sea el normal de cualquier ciudadano. Como jefe de Estado no tiene ninguna responsabilidad porque está cubierto por los ministros. Esto viene de Inglaterra, en donde decían que el rey no se podía equivocar. ¿Pero por qué no se podía equivocar el rey? Porque los ministros eran los que se equivocaban, no el rey. Pero aquí se ha metido en algunos charcos que quizá después hablemos con más detalle de esto. Yo creo que la pregunta en sí es tramposa. O sea, creo que no se puede ser rey y ser ejemplar. Hay una frase que a vosotros os gusta mucho, que voy a empezar con las frases francesas y alusiones a la República Francesa y a la Revolución Francesa muy pronto. Voy a empezar ahora. Que es que dice que no se puede, Saint-Just decía que no se puede reinar inocentemente y que todo rey es un rebelde y un usurpador. Yo creo que partir del principio de que alguien es ejemplar significa que esa persona tiene que cumplir con las normas de vivir en sociedad. Y alguien que está por encima de la ley, como es el caso de nuestro rey, el actual y el anterior, hace totalmente imposible la afirmación de que sea un rey ejemplar. Por otro lado, creo también que, creo que venimos de un proceso por el cual la monarquía ha sufrido todo un desgaste en los últimos años. Creo que esta operación de marketing, como decía Martín, es una pulsión de muerte, es la monarquía dando sus últimos coletazos, intentando de alguna manera salvar los muebles y plantearnos una renovación que se basa pues, en adjetivos como los que has dicho, austero, preparado. Bueno, hemos pasado del campechano al austero y preparado, pero creo que el problema de fondo sigue existiendo. A mí lo que me preocupa es, que me imagino que hablaremos ahora de ello también, la inviolabilidad en torno a la figura del rey. Esto supone, y lo comentábamos también, lo hemos comentado otras veces entre nosotros, por qué si la ciudadanía española se fió en un momento dado del rey Juan Carlos, tiene que volver a fiarse de Felipe VI y por qué esa responsabilidad recae sobre la ciudadanía española. ¿Qué mecanismos tenemos nosotros que nos aseguren que lo que ha pasado una vez no va a volver a pasar y por qué tenemos que dependerlo todo a la persona del rey? Julio. Bueno, yo creo que es difícil medir la ejemplaridad, sobre todo cuando hablaríamos de normalidad, si medir la ejemplaridad, sobre todo cuando tiene el listón tan bajo, si ejemplar es no robar, si ejemplar es no tener cuentas en el extranjero, pues ese es un argumento que puede ser válido. Pero yo creo que es también la única posibilidad que tiene la institución, un régimen caduco y obsoleto, para mantenerse, y utilizan este argumento que prácticamente es el único que tienen, porque cuando utilizan otros, que es comparar con otras monarquías en países occidentales, eso tiene mucho riesgo. O cuando utilizan la posibilidad también únicamente de que como la Constitución no se puede cambiar, porque dado el espectro como está
el espectro de cómo está distribuido el Congreso, pues son los únicos argumentos que tienen. Con lo cual, es la única argumento que tienen, por así decirlo, para justificar la institución, pero con muy poca fe. Con lo cual, hay muchas posibilidades de que a corto y a medio plazo no tengan ningún éxito. Y yo creo que eso es una prueba, el utilizar el argumento de la ejemplaridad de que es una institución que no tiene mucho futuro. Laura. Pues yo voy a empezar por el final. Si Felipe VI es un intento para salvar la institución, yo diría que Felipe VI es la institución. Que ese creo que es el tema de fondo, es un poco en la línea también de lo que mencionaba Lilith. Estamos hablando de una institución que tiene una arquitectura que permite, fomenta y perpetúa una serie de actos que restan ejemplaridad no a Felipe VI, sino a toda la institución de la monarquía y a toda la corona. Y creo que esto es fundamental. Voy a citar a una institución que le gusta mucho a Casa Real, que es la DRAE. Ejemplaridad, según la DRAE, es que sirve de ejemplo. Y no creo que haya algo o alguien que sirva menos de ejemplo que una persona que se pone de perfil ante lo que claramente ha realizado su padre, su mismo padre, que ha hecho lo que ya sabemos que ha hecho, y todo un intento de una serie de poderes mediáticos, económicos y empresariales que están dispuestos, incluido el Poder Judicial, por cierto, a también ponerse de perfil. Claramente, Felipe VI será muchas cosas, muy guapo, muy alto, muy listo, muy educado, con plata y dinero de nosotros, por cierto, pero no es ejemplar en ningún caso. Sí, pero en cualquier caso, después de este año turbulento donde Juan Carlos ha conseguido escapar de la justicia, bien sea por la inmunidad, por la irresponsabilidad, por la prescripción, ¿cómo y cuánto se ha blindado el castillo, más que el Palacio de la Zarzuela en este tiempo? A ver, el blindaje yo creo que es evidente, pero yo quería poner aquí un acento en el modus operandi, que me parece interesante, porque es un modus operandi que además vemos en un montón de organizaciones delictivas, por cierto, no es un modus operandi nuevo, que es al primero que empieza a estar demasiado involucrado hay que apartarlo para que no contagie, como el virus, como el COVID-19, para que no contagie a los demás. Pasó con Iñaki Urdangarín hace nada. Empezó a ser incómodo, lo sacamos y entonces se vuelve un tema aislado, se vuelve una corrupción de individuos. Luego ocurre con Juan Carlos I y hacen exactamente la misma operación. Y ahora Felipe VI es útil mientras lo sea. Y lo mismo luego volverá a ser incómodo y también lo sacarán y pondrán entonces a Leonor, que por cierto ya se está construyendo también todo el caminillo para que esto sea así. ¿A qué quiero ir con esto? Que creo que esta es la trampa. Creer que el tema de la corrupción en la monarquía tiene que ver con individuos, es una cosa que hemos visto en otras organizaciones delictivas como el Partido Popular. Lo conocemos muy bien, que siempre apuntaban a las manzanas podridas de un árbol, que donde el árbol era santo, pero las manzanas, pues algunas, salían un poco malas, ¿no? Y 10 años siempre, más tarde todavía estamos sabiendo los casos de corrupción y seguimos que hay, viendo, hablando de inviolabilidad. que es una corrupción metastásica directamente. Lo que pasaba con el Partido Popular es que dentro de todo, con un poder judicial, que también era un poder judicial muy cercano a estos partidos del régimen, pues podía por lo menos citar a Mariano Rajoy y llevarlo a la Audiencia Nacional, que es como, bueno, por lo menos. En el caso de Casa Real, esto no puede pasar, esto no se puede hacer, no hay ninguna forma de que rindan cuentas sobre nada. Y creo que esto nos debería hacer pensar que entonces el blindaje no tiene que ver, y esto apuntaba a la pregunta, solo con Felipe VI, sino con toda la institución, que de alguna manera se sustenta en una forma de ejercer el poder, en una forma de ejercer también la política, porque hacen política de facto, y sobre esto seguramente hablaremos, lo hablamos además en un episodio anterior, que lo que hace entonces es que los hijos de este sistema sean necesariamente corruptos, porque la corrupción es de origen. Por supuesto que el blindaje no es a Felipe VI, es a toda la institución de la corona. Hombre, es que yo creo que además la monarquía que tenemos en la Constitución tiene un defecto de origen. Es que mucha gente no se ha leído, o sea, Franco muere el 20 de noviembre de 1975, hay unos funerales, la ceremonia de la coronación es en los Jerónimos, y que se lean el discurso que pronunció, haciendo un elogio y un panegírico de Franco, que pasará a la historia como la persona más reconocida. Hace ese discurso en noviembre del 75, llegamos al 4 de enero del 77, en que se produce la ley para la reforma política. Ese señor sigue firmando por herencia de Franco, es el heredero de Franco. Se convocan elecciones, todavía sigue siendo el heredero de Franco. Y llega a la Constitución del 78 y dicen que es el heredero de la dinastía, el heredero dinástico. Y por cierto, cuidado con eso, porque a lo mejor pueden salir los carlistas diciendo que ellos son la dinastía originaria, ¿no? Que tengan cuidado, que estas cosas pueden explotar. Entonces ya viene con un defecto de fábrica y por tanto difícilmente esta institución puede seguir
con este refrendo constitucional, entonces la única solución en una sociedad democrática es un referéndum, monarquía o república. Si gana la monarquía, como pasó en Bélgica por poco, pues bueno, pues ya obtendría una cierta legitimación, pero de momento para mí no la tiene. Yo creo que en realidad, o sea, escuchándonos hablar, y lo digo también como crítica a mi persona, porque es en general, cuando hablamos de diálogos republicanos, caemos muchas veces en la trampa de pasarnos el día hablando sobre lo que hace y deshace la Casa Real, y creo que si para nosotros es agotador, para la ciudadanía española tiene que ser como no sé, seguir una especie de reality en el minuto, ¿no? Y ver cómo va evolucionando, qué hizo el padre, qué hace el hijo, qué hará Leonor más adelante. Creo que quizá por llevarlo a otro plano, intentar ver también cómo puede eso beneficiarnos y poder hablar de república sin tener siempre que hacerlo con referencias o en detrimento de lo que mal ha hecho la Casa Real, creo que se puede entender la Casa Real, que es un poco lo que estabais comentando los dos, como la clave de bóveda de este sistema, ¿no? Y que a lo mejor haciendo la crítica por ahí es más fácil salir un poco del yate, de las cuentas, de las facturas, de Corina, de todo esto que en realidad me parece que es lo que hace, en realidad lo que les mantiene en el salseo, ¿no? Lo que hace que hablemos de ellos. Nos pasamos el día hablando de si hacen, de si renunció a la herencia, de si estaba o no estaba en la fundación, de si, bueno, estas cosas, y el yate para arriba y para abajo. Creo que lo importante es, sabiendo que la monarquía es la clave de bóveda de este sistema y que por tanto es una institución que va a estar defendida por todos los poderes fácticos, principalmente la oligarquía, ¿no? ¿Qué supone eso para el pueblo español? ¿Por qué existe esa especie de pacto de silencio por el cual no se puede hablar, no se puede criticar, no se puede mencionar a la monarquía? Y efectivamente cada vez que hay un fallo, un error en el sistema, se pone en marcha la maquinaria de tal manera que Felipe VI sea mejor que su padre, Leonor sea mejor que Felipe VI. Todas estas élites políticas, mediáticas, económicas, judiciales, reaccionan en realidad cuando existe este error con el objetivo de amortiguar un poco el golpe, ¿no? Y una vez se amortiga el golpe, reactivamos, reiniciamos totalmente la máquina y nos ponemos a hablar de lo que viene a continuación. A mí hay un textito que creo que es de Joaquín Maurín, que dice que la monarquía es una sociedad anónima y que los accionistas principales son la Iglesia, el militarismo, las oligarquías financieras, el Banco de España, la aristocracia, los latifundistas, y que el rey es el presidente de esa sociedad anónima, ¿no? Creo que ahí está la clave y la cuestión principal y lo que nos permitiría, abordando ese tema, desactivarlo y pasar a la siguiente fase y a la siguiente pantalla, que es sin duda República. Claro, pero vivimos un momento en el que básicamente no hay ningún problema en hablar mal de Juan Carlos, rey muerto, rey puesto, ¿no? Carlos IV era horrible y Fernando VII era el deseado. Fernando VII se convirtió en el felón y María Cristina era la reina regente de la niña esperanzadora que era la esperanza de España, y posteriormente, pues después de Isabel II, pues ya sabemos, ¿no? Y así podemos ir siguiendo los diferentes sucesores, ¿no? Y nos encontramos en un momento en el que es cierto que sí que se está haciendo un marco de, a diferencia del padre, que era un golfo y tal y cual y no sé qué, este es un señor austero, tal, no sé qué, no sé cuál. Pero hay hechos que pasan a un segundo plano, ¿no? Y yo creo que son interesantes también no perderlos de vista cuando el marco general que se ofrece a la sociedad estamos ante un rey que es estoico, un rey austero, y claro, nos encontramos al mismo tiempo con que su propio viaje de bodas costó en torno a $500.000 de euros, un viaje de bodas que no fue conocido, es decir, públicamente viajó por España, no estuvo conociendo las provincias, ¿no? Y los territorios de los que reina, pero luego tuvo un viaje a la antigua usanza que costó $500.000 de euros, que fue pagado a medias por Juan Carlos y por un empresario generoso, amante de la corona, ¿no? Realmente estamos ante un rey austero, estamos ante apariencias, está creando un personaje. A mí quizá lo del viaje de novios me parece quizá un poco accesorio, ¿no? Yo insisto en el tema de la legitimidad de origen y algo que los constituyentes a lo mejor no se han dado cuenta, pero han puesto tales trabas a la modificación del título de la corona, que exige la disolución de las cámaras, pero exige un referéndum. Entonces, ese puede ser el momento en el que, no creo que sea posible en la actualidad, se pueda aplicar la Constitución, la reforma del título de la corona, y en ese referéndum plantear el tema
monarquía o república. Y yo creo que desaparecería, y además, curiosamente, que esto no es inocente, es la única constitución en la que coloca a la jefatura del Estado, sea monarquía o república, delante de las Cortes. Si tú repasas todas las constituciones democráticas, empieza por el poder legislativo, sigue por el ejecutivo y termina hablando de la jefatura del Estado. Y después, aquí no. Primero la corona, después el Parlamento y después el ejecutivo. Claro, quizás tiene una relación con el concepto de cosoberanía que ha informado el ordenamiento jurídico español del siglo XIX. Es decir, aquí se ha argumentado constitucionalmente durante el XIX y en la carta otorgada también de María Cristina aquello de que la soberanía reside en el rey y en las Cortes. Es decir, hay una contradicción nuevamente que planteaba quizás Pérez Royo en torno a la contradicción entre el principio monárquico y el principio republicano. Yo es que quería apuntar, justamente a raíz de lo que comentaba Martín, también un poco lo que decía Lilith antes, que en efecto pensar en un referéndum también para mí no solamente es una salida a esta situación, que parece un entrampamiento que realmente no lo es, sino que tiene una salida muy clara, sino que me parece una demanda también ciudadana, porque no olvidemos que está habiendo cada vez también un sentido común, que no digo yo que sea hegemónico todavía, pero sí creciente, y creo que es una pulsión que se siente en las calles, cualquiera lo puede ver, sobre todo en las generaciones más jóvenes, pero no solamente en rechazo a la manera como funciona la corona, si queremos, ni siquiera a la corona en sí, pero eso ya es un elemento que nos debería permitir abrir el debate sobre un referéndum. ¿Cuál es el problema? Que yo creo que, claro, esta es la salida. El problema es que existe un bloqueo evidente de partidos políticos que tienen muy claro que obedecen al orden monárquico. Estamos hablando del bipartidismo monárquico, pero también, y esto hay que apuntarlo muy claramente, del Partido Socialista. Un Partido Socialista que nos dice que la O es de obrero cuando la O es de orden, y lo ha sido toda la vida. Es un partido de régimen que se ha encargado muy bien de hacer de cómplice de una situación que es insostenible por ningún lado y que evita que los ciudadanos y las ciudadanas puedan elegir si quieren o no seguir con todas estas cosas que estamos viendo, todos estos escándalos, pero también con esta forma de entender las relaciones interpersonales entre sus propios ciudadanos. Si vamos a seguir siendo súbditos y súbditas o si vamos a ser ciudadanos de derecho. Esa es la pregunta de fondo y eso está siendo impedido por partidos que se dicen muy democráticos. Incluso también una propia decisión por parte de la Casa Real cuando comunica ciertas cosas, que esto lo hemos visto recientemente, o pone, bueno, digamos, echa luz o transparencia a sus cuentas y decide informar o avisar a ciertos partidos políticos y no a otros porque son considerados anticonstitucionalistas o independentistas en nuestro país, ¿no? Yo creo que eso, o sea, claramente, que me imagino que será otro tema que abordaremos ahora, es que la monarquía se ha ido transformando con los años. Yo creo que lo era de origen, pero creo que ahora se ha evidenciado que es una institución de parte y que es una institución muy de parte, y no solamente porque lo digan las encuestas y lo apoyen mayoritariamente los mayores de 45 años, hombres de derecha y de extrema derecha, que también, sino que además es una institución que ha ido posicionándose en momentos clave de manera errónea, y concretamente con Felipe VI, ya no solamente con el 1 de octubre, sino en otras ocasiones, y creo que esta última y más reciente de informar a ciertos partidos políticos, pero no al conjunto de la Cámara, es otra. Incluso es una, vamos, en realidad es lo que estábamos diciendo, ¿no? Esa separación es una propia falta de respeto a lo que implica los poderes y la Cámara. Tú seleccionas quién consideras que forma parte del país, que debe ser informado y quién no. Sobre tu pregunta inicial de si austeridad o si es un rey austero, yo creo que en realidad la Casa Real y la austeridad no casan, no funciona la ecuación y no tiene ningún sentido. Creo que por mucho que hagan ese ejercicio de renunciar a la herencia un año y medio más tarde, todo maquillaje, ¿no? Siempre, como quieres, ejemplos concretos. Creo que, o sea, tengo además las cifras que creo que son bastante brutales de decirlas y de contarlas, lo que cobran cada uno. El patrimonio que tiene ahora mismo la Casa Real, el rey concretamente, son 2 millones de euros. Felipe VI cobra, este año, tiene un sueldo asignado de 258.927 euros brutos, y Leticia, que también 142.402 euros brutos. Además de tener gastos mínimos y que la mayoría de ellos van a cargo de las arcas públicas, ¿no? De las cuentas públicas. Eso significa que ahorra en torno al 90% de su salario. O sea, que el rey tiene unos ahorros espectaculares que le permiten, evidentemente, irse de viajes, de yates y compartir lunas de miel y casamientos varios. Yo creo que al margen de la austeridad, lo importante es la honestidad, y creo que desde luego la Casa Real no tiene ninguna, y por mucho que haga o intente hacer ese ejercicio de contarnos una versión según la cual se va convirtiendo en una institución más transparente, más abierta, más con un pie puesto en la calle, digamos, eso es algo que está totalmente despegado de la realidad. Julio. Sí, yo creo que el debate entre la austeridad, o si son solo apariencias,
pasa por la transparencia y la falta de transparencia que ha tenido la institución. Y además pasa porque era una situación que viene heredada del franquismo, cambió el Palacio del Pardo por el Palacio de la Zarzuela, pero siguió con la misma organización, y se pasó de un rey que tenía muy claro que quería morir como rey en la cama, a por unas circunstancias pasar al rey Felipe VI, que ahí tuvo una oportunidad de aumentar la transparencia, de cambiar o de reducir gastos. No estoy hablando ya únicamente de los sueldos que puedan tener la Casa Real, sino la misma organización. Heredaron del franquismo un cuarto civil y un cuarto militar, que eso significa una organización de diplomáticos, de militares que están ahí. Tuvo la oportunidad de reducir, de dar una idea de modernidad y transparencia, y no la hizo. O sea, por ese tipo de falta de transparencia. Luego, para mí, son todo apariencias, y eso de que se pase por austeridad porque se haya reducido un porcentaje el sueldo, pues sí, el sueldo es lo de menos. O sea, el sueldo es lo que ahorra, es lo que ahorra el patrimonio. Todo lo demás se lo paga el Estado con esa organización que tiene. Luego todo pasa por un sistema democrático que es un sistema transparente, y en la Casa Real no hay transparencia. Había un señor francés que no era precisamente de izquierdas que decía aquello de que todos los reyes roban pero los Borbones exageran, ¿no? Que decía... y hay un tema que a mí sí me gustaría que pudiéramos tocar, que quizás pueda parecer anecdótico, pero creo que no lo es, ¿no? Que es el hecho de que Juan Carlos constituye es beneficiario de Zagasca cuando se constituye, es beneficiario de Lucum cuando se constituye, pero se modifican las dos escrituras para hacer beneficiario a Felipe VI con posterioridad. Cuando se conoció que el señor Soria, que era ministro, era beneficiario de una sociedad en Panamá, no hubo ninguna duda en que debía dimitir inmediatamente porque no había dicho la verdad. El caso de los reyes parece que no dimiten, ¿no? Que implica que se convirtiera en beneficiario de esas sociedades, y en particular el hecho de que renunciase a la herencia en aquella carta aquel comunicado de la Casa Real que se dirigió al conjunto de la población para decir que él renunciaba a cualquier beneficio que hubiera podido tener o herencia. Claro, el derecho civil español no permite renunciar a la herencia que no percibes, es decir, él solo ha recibido una herencia a fecha de hoy, que es la corona, es decir, realmente puede renunciar a alguna herencia que no sea la corona a estas alturas. Pero renuncia de una forma un tanto peculiar. Bueno, en primer lugar, es una expectativa. Los formalistas dicen, es que no puedes renunciar a una herencia. Bueno, puedes renunciar de antemano y confirmarlo, vas ante notario, no pasa absolutamente nada, es un formalismo jurídico, pero renuncia llamando delincuente a su padre, porque es que no renuncia a la herencia, renuncia a los bienes procedentes de actividades ilícitas, más o menos. El texto es de una... O sea, no, yo renuncio no por generosidad o por la transparencia, como dice Julio, o por dar ejemplo, no, renuncio porque considero que lo que ha hecho mi padre es un delito. Sí, pero aquellos, fíjate, aquellos fondos que no tengan un origen claro, es decir, no ha renunciado a toda la herencia. Por eso, no pero prácticamente si repasamos el escrito de Fiscalía, que no es sospechoso, todo es delictivo, absolutamente todo. Y un dato que a lo mejor es anecdótico, pero que es muy interesante, los famosos 100 millones de dólares, resulta que en ningún momento Arabia Saudita ha dicho que era una costumbre de los países árabes. No, eso lo dicen cuando la banca Mirabeau le dice, oiga, como usted va a traspasar estos bienes a Lucum, dígame de dónde proceden. Y los caraduras apoderados de Juan Carlos son los que le dicen a la banca Lucum, diciendo, procedente de la costumbre de los monarcas árabes de hacer regalos a los monarcas extranjeros. Y esto no es cierto, porque la única transferencia que consta es del Ministerio de Finanzas de la Arabia Saudita. No es una cuenta personal. Exactamente, y además también podríamos entrar en un tema que al ser donativo de jefe de Estado a jefe de Estado, patrimonio nacional. Claro, pero ahí además hay una cosa que sí me parece interesante que no perdamos de vista, es decir, ¿es creíble en algún momento que alguien sea beneficiario de dos fundaciones en las que hay millones de dólares y no le diga nada al hijo? Es decir, esa versión es creíble. Hombre, algo sabría, digo yo. Sobre todo, una institución que se basa y reposa sobre el principio de la herencia, no es consciente de una herencia que recibe en un momento puntual de su vida. A mí me parece paradójico como mínimo. No sé, o sea,
A ver, yo creo que en realidad es un poco lo que veníamos diciendo antes, o sea, es muy difícil disociar la monarquía española de las debilidades que tiene nuestros tiempos, ¿no? Y principalmente porque son los que han generado en parte ese modelo económico y esa manera de proceder. Más allá de la organización del Estado, al calor, digamos, generado por la monarquía, han nacido todos estos círculos de negocios de un modelo económico que durante décadas en España se ha implantado y que ha dejado de lado pues, cuestiones como los servicios públicos, como el modelo industrial. O sea, en realidad ellos son los que han fomentado ese modelo de país, ese modelo de Estado. Y creo que, bueno, por un motivo muy sencillo, que es que evidentemente de lo público no se sacan comisiones. Entonces yo creo que exigirle al rey que en realidad lo que ha hecho ha sido fomentar un modelo, él, que ha vivido y que ha mamado, digamos, su hijo, que sea ejemplar y que cumpla con, o que sepa si la herencia llegaba en un momento dado, si tenía que renunciar a la parte que no era, bueno, que era de dudosa procedencia. O sea, creo que otra vez el debate es el mismo, es obviar que es una institución que se ha generado al calor, digamos, de una situación económica complicada, de la que se han aprovechado y que por tanto todo lo que puedan hacer ahora viene para maquillar y tapar en realidad todo ese modelo de fondo que ellos mismos han impulsado y generado. Pero, si me permite, hablando de herencias, es que él hereda 300 millones de pesetas de su padre, don Juan, por la venta del Palacio de la Magdalena, que ahora ha ido a inaugurar los cursos de la Menéndez Pelayo y no ha tenido el detalle de decir nada de que ese fue un regalo a la Casa Real y está a nombre de don Juan, lo vende el Palacio de Miramar de San Sebastián y vende al lado de la isla de Cortegada en Arosa otras propiedades. Entonces ese pobre hombre tenía 300, 500, cerca de 800 millones que los hereda a su hijo. ¿Y dónde están esos millones? Porque de esos no se habla nunca, sino de lo que él ha amasado cobrando comisiones. Pero él ha heredado también. Pero que además, justamente, hablando de herencias, por supuesto es que hay una herencia que se puede cuantificar, digamos, ¿no? Pero luego está la herencia de la monarquía, que tiene muchas ramificaciones, digamos, también es una relación patrimonial, siempre ha sido una relación patrimonial. Esto es constitutivo también de la manera en que se relacionan los que luego continúan la sucesión de la corona, con lo cual, que un rey no sepa que esa relación patrimonial es constitutiva al cargo, no solamente no es creíble, es una razón para pedirle también que se vaya, porque demuestra una ineptitud absoluta. O sea, lo estamos viendo claramente nosotros, alguien tan instruido estoy segura que también lo ha visto. La relación de la monarquía y en concreto del rey con la judicatura es una relación, vamos a decirlo, un tanto particular. Vamos a pasar un vídeo de Aitor Esteban sobre la anécdota aquella famosa del comentario de Lesmes en la apertura del año judicial. No, perdona, no es en la apertura, es en la entrega. Es verdad. No, pero además está muy relacionado con la judicatura y la milicia. La entrega de despachos se llama. Eso es muy de academia militar. El rey asiste a todas las academias y esta es la academia judicial, ¿no? Esta es la academia judicial en la entrega de despachos en la Escuela Judicial de Cataluña. Venga, vamos a ello. En este caso, una de dos. O el rey le llamó para decirle que no iba a acudir y le autorizó a que hiciera público su supuesto malestar, lo cual supondría un desafío inédito e inconstitucional al Ejecutivo, o no lo hizo. Y el señor Lesmes violó la confidencialidad que se acostumbra en las conversaciones con el rey, utilizando la figura de este último para zaherir al Gobierno y generar un ataque institucional sin precedentes desde el Poder Judicial, utilizando al jefe del Estado. Mal si es lo primero, también si es lo segundo. Lo más clamoroso es el silencio del rey tras la bronca política en torno a su figura. Pues la Casa Real podría cerrar la polémica y pedir serenidad, señalando que el funcionamiento institucional ha sido el constitucionalmente fijado, como lo ha sido, por lo que no hay reproche alguno que hacer, y advirtiendo a la vez que la jefatura de Estado no es patrimonio de ninguna posición política o ideológica, y ello se encuadraría en su labor moderadora del funcionamiento regular de las instituciones, que emana literalmente así del artículo 56 de la Constitución. Sin embargo, no lo ha hecho. El rey ha callado, alimentando así una artificial polémica y la crispación institucional. Bueno, hemos oído a Aitor Esteban y a mí me gustaría recordar un trocito de Constitución, que es aquello de que la justicia emana del pueblo y se administra en nombre del rey. Con la actitud de los jueces, en concreto del Poder Judicial, con respecto a la monarquía, podría parecer que la primera parte del artículo ha quedado en el olvido.
La anécdota que hemos escuchado del señor Lesmes y la filtración de la conversación con el rey. ¿Es el rey el jefe de los jueces de nuestro país? ¿Prevalece en la mentalidad de nuestros jueces el principio monárquico frente al principio democrático? Pero el que redactó ese parrafito no tiene ni idea de constitucional, y en el charco en que nos metía, y metía incluso al rey, porque en nombre del pueblo, es una costumbre de la Revolución Francesa, todas las sentencias en Francia comienzan en nombre del pueblo francés. Nada de se administra por el rey ni por el presidente de la República. Entonces, esa mención de se administra en nombre del rey es de un servilismo y de una insensatez que compromete al Poder Judicial y le liga inmediatamente a la persona de la jefatura del Estado. Y hasta tal punto ha sido servil que en la ley orgánica del Poder Judicial, y esto mucha gente no lo ha comentado, pero yo lo he vivido en primera persona, pone que la apertura de tribunales, ahora sí apertura de tribunales, será el primer día hábil de septiembre. Nunca lo ha sido. ¿Por qué? Porque la primera vez que se le ocurrió al primer presidente, Federico Carlos Sainz de Robles, decir, Majestad, que vamos a cumplir con la ley orgánica, dijo, ¿cómo? Si estoy regateando, a ver si me buscáis otro día, porque yo... Y siempre, antes de señalar el día de la apertura de tribunales, el presidente del Tribunal Supremo llama a la Casa Real diciendo si su Majestad tiene a bien dejar el bribón y el fortuna y venir a la apertura del año judicial. Y esto ha pasado prácticamente desde el principio. Ya se ha instaurado, ya es una costumbre, pero es muy significativo lo que pasó el primer año que se intentó cumplir simplemente con la ley orgánica del Poder Judicial. ¿Sí? O sea, yo, más allá del flaco favor que le hace a la separación de poderes, ¿no? O sea, es como es el carácter sagrado de la institución y su poder absoluto, en realidad lo que hace es pues, que hace explotar por los aires cualquier intento de legitimar la justicia igual para todos. Y esto en el principio de inviolabilidad se lee claramente. Es como el rey está por encima de la justicia en nuestro país y haga lo que haga, no vamos a tener la capacidad ni de saberlo ni de juzgarle con las mismas condiciones que se le juzgaría a cualquier otro ciudadano. A ver, Martín lo decía, o sea, evidentemente la justicia emana del pueblo y es algo recogido por la Revolución Francesa. Creo que precisamente que digamos que, bueno, que en el caso de la Constitución española se formule y se redacte de otra manera, más allá de la idea de servilismo, también desarrolla una idea de tutelaje al pueblo español totalmente menor de edad, incapaz de saber, de juzgar, de... No sé, en realidad es una manera de ponerle en manos de no se sabe muy bien qué señor que ha sido colocado ahí en nombre de Dios y del Espíritu Santo y que tiene todo el poder para hacer y deshacer a su antojo. A mí lo que me preocupa de este debate en realidad es que creo que, o sea, más allá de que es evidente que la Casa Real es un freno para los avances democráticos de nuestro país y conforme van pasando los años lo es más, creo que es un debate totalmente de otra época y que es poco productivo en realidad para los planteamientos de futuro de nuestro país. El otro día estaba teniendo una conversación con una compañera de trabajo, con un compañero de trabajo que me decía, el problema en España es que ya tenemos servicios públicos, ya tenemos, digamos, todo lo necesario, lo básico, como para que la gente entienda que necesitamos además una república. ¿Para qué necesitamos una república si lo que tenemos ya, los servicios públicos y demás, lo tenemos con la monarquía y estamos tranquilos y vivimos bien? Yo creo que el principio de fondo es ese, es todo lo que tenga que ver con la Casa Real está referenciado al pasado de nuestro país y precisamente quizá con la idea de república se puede construir una identidad nacional diferente en nuestro país que haga borrón y cuenta nueva a todas estas cosas que tienen que ver con el servilismo y el tutelaje y la minoría de edad del pueblo español. Luego podemos entrar a hablar de esto también si queremos. Creo que además una de las claves para eso, justamente más en una mirada de futuro, por supuesto que es un tema de separación de poderes, pero diría que el tema de fondo en realidad es un tema de visión democrática. En la medida en que entendamos que la democracia que queremos construir es una democracia también con futuro, y es una democracia que por lo mismo, y esto está constitutivo en lo que significa la palabra democracia, se va ensanchando conforme van avanzando los tiempos, porque el objetivo es cada vez incluir más a aquellos que quedan fuera de esas democracias, y lo estamos viviendo pues en nuestro país, lo que acaba de pasar hace nada en Melilla, por ejemplo,
ejemplo, cuando hablamos de ensanchar la democracia, hablamos de ensancharla en ese sentido también, y creo que eso es lo que nos podría permitir pensar también en una república del hoy, no solamente del mañana, sino en una república del ya, ahora mismo. Y creo que la otra, digamos, la otra pata de este razonamiento es que habría que entender que hace mucho tiempo, pero como decíamos, sobre todo en los últimos años, Casa Real, la monarquía en general, ha jugado un papel político abierto. Felipe VI es el rey de una parte del país, mejor dicho, es el rey de un proyecto de país reaccionario. Lo es desde el 3 de octubre, pero no solamente, sino también cuando él decide que nadie lo ha elegido para nada, pero también decide él quiénes pueden ser elegidos y quiénes no dentro de la Constitución. Esa afrenta a la democracia, a mi juicio, es lo que señala por qué la República es importante. No solamente por una cuestión de corrupción, que claro, esto es fundamental y es constitutivo también de este tipo de monarquía, sino por un tema que tiene que ver con quiénes vamos a ser nosotros y nosotras. O sea, quiénes vamos a ser nosotros y nosotras como ciudadanos, y vamos a poder no solamente elegir a quienes nos gobiernan y quienes mandan, sino también si vamos a ser capaces de entender a quiénes vamos a incluir. Y Casa Real se encarga de excluir continuamente. Lo ha hecho desde el origen, pero como estamos viendo últimamente, lo está haciendo además con una serie de apoyos de partidos políticos concretos y se ha vuelto un proyecto de país muy concreto que está excluyendo a las mayorías de este país y que atenta contra los servicios públicos que ya teníamos, contra las ventajas que ya teníamos, contra los derechos que ya teníamos. Lo que están haciendo justamente es involucionar esa democracia y creo que esa es la clave para pensar en una república del hoy. El rey es un hombre que viste a menudo de corbata, pero hay uniformes que quizás le definen, ¿no? En los tribunales vemos su foto con la toga puesta y habitualmente también le gusta vestir de gala con los trajes militares, ¿no? de las tres armas. Después del 23F hubo un militar que no se había sublevado y le preguntó a un periodista, ¿usted por qué no se sublevó? Y la respuesta no dejó más atónito al periodista cuando le dijo aquello de porque don Juan Carlos no me lo ordenó. La verdad es que la relación que han tenido la corona con las Fuerzas Armadas y la corona como aquel que era capaz de conseguir que esos militares levantiscos se mantuvieran en los cuarteles y respetaran la democracia, quizás definió el reinado de Juan Carlos I y ese gran papel como baluarte de la democracia y su papel allá por el 23F, en ese mito de lo que fue el 23F. La pregunta quizás en este momento es si Felipe VI sigue teniendo esa misma autoridad moral que tenía entre los militares su padre y si ha podido despertar ese gesto autoritario del discurso, ¿qué ha podido despertar ese gesto autoritario del discurso del 3 de octubre en el seno de las Fuerzas Armadas, Julio? Pues sí, la verdad que no tiene esa autoridad, pero la quiere mantener, porque la prueba fue que el relevo se hizo, primero hubo una reunión con la cúpula militar y luego el relevo se hizo de uniforme. O sea, cuando se hizo que había un gesto como diciendo, todavía aquí yo soy el que tiene el mando militar. Yo creo que ahí la clave está, bueno, el padre, el rey Juan Carlos, aprovechó, bueno, el franquismo, aprovechó su relación con los militares, aprovechaba esa campechanía que dice para seguir borboneando, recabando información, urdiendo cosas, y eso fue algo de los preludios que hubo en el 23F. También tuvo, cosa que también ha hecho el rey Felipe, tuvo una educación, pasaron 2 años en las academias, con independencia de lo que allí viviera y estudiara, mantiene unas relaciones con dos promociones importantes de 2 años y de las 3 academias, que eso es la que mantiene una relación con ya, en el caso del 23F no eran los generales, eran los generales todavía que venían de la guerra civil, pero los compañeros de promoción eran jefes de unidades y demás, ahí mantuvo una cierta relación. El rey Felipe ha querido mantener la misma relación, tiene ahora mismo sus compañeros de promoción son generales, o están generales de brigada, o sea que tiene ese tipo de relación, y eso no quiere decir que los militares sean monárquicos. Los militares eran contrarios a Alfonso XIII, muchos, aunque luego dieron un golpe de Estado, pero no fue todo un golpe unánime de todo el ejército. Pero se produce esa volatilidad. Cuando el rey Juan Carlos primero después del 23F se le atribuye el protagonismo, hay muchos militares que se convierten en antimonárquicos y se convierten, o sea, como partidarios del golpe, se convierten en antimonárquicos. Con el rey Felipe ha vuelto a ocurrir el mensaje del 3 de octubre, ese
ese lenguaje corporal, ese mensaje claramente dirigido a un sector de la sociedad, también iba dirigido a ese sector de la sociedad que estaba muy implicado y tenía muchos problemas con el independentismo catalán, que eran con los militares. Quiero recordar que la misma ministra de Defensa, Cospedal, reunió al Consejo Superior del Ejército en Barcelona. Era un gesto, decía, respetaremos siempre la Constitución, pero se llevó allí a hacer presión. Y el discurso del 3 de octubre fue un poco también un gesto para ese sector de la sociedad. Pero claro, eso tiene también un riesgo. También los militares, y por poner ahora el reflejo de lo que está ocurriendo con la cumbre de la OTAN, los militares votaron en contra del referéndum de la OTAN. Votaron porque Fraga apostaba por la abstención y muchos eran antiotanistas por ir contra el gobierno socialista. Como veo, con eso quiero dar el mensaje de la volatilidad que tienen y el riesgo que tienen de apoyarse en un sector de la sociedad para defender la monarquía. Pero el mensaje claramente el 3 de octubre iba dirigido a ese sector de la sociedad que estaba muy preocupado por el tema del independentismo. En relación con lo que has citado, el 23F, a mí me lo contó Alberto Liar y después creo que lo ha escrito en sus memorias. Lo que hizo Alberto Liar al día siguiente, a los 2 días, es convocar a todos los capitanes generales y al gobernador militar de Madrid, Quintana Lacaci, que después lo asesinó ETA, que fue ese general que decía. Y para darles las gracias porque no se habían sumado al golpe. Y le dice Quintana Lacaci, dice, no nos dé las gracias, ministro, lo hicimos porque nos lo mandó nuestro comandante en jefe. Esa es la realidad de lo que pasó al día siguiente, ¿no? Y bueno, eso nos llevaría por otros derroteros. Pero volviendo a Felipe VI, yo creo que, por lo menos en la apertura de tribunales, es más ejemplar que su padre. Y digo porque su padre, aparte de lo que he contado sobre la fecha, mandaba el primer año, el presidente parece que se excedió en la longitud del discurso y no le gustó, y entonces mandó un mensaje diciendo al próximo año que en vez de 3/4 de hora sean 20 minutos, porque se dormía. Yo he estado como de aquí a ahí, ahora se dormía majestuosamente. Nadie se daba cuenta de lo dormido que estaba su majestad. En cambio, Felipe VI, hay que reconocer que sigue atentamente, no sé si lo entenderá, pero sigue atentamente los discursos de los presidentes de turno, que suelen ser muy plastas, pero bueno, eso es como su madre que como su padre, ¿no? En la seriedad ante las cosas. Quizás hay algo que no podríamos, que yo creo que para poder entender este nuevo fenómeno que estamos viviendo con la monarquía en estos momentos, con la nueva jefatura del Estado, y mirando un poco hacia atrás, si miramos a los medios, que cada vez son más ofensivos o censuran más la actitud del padre, y al mismo tiempo estamos viendo cómo permanentemente se está ensalzando la figura del hijo. No hay problema en desacreditar al padre mientras se salve permanentemente la figura del hijo. Esto es una operación cosmética para salvar los muebles. Estamos ante una operación parecida a la que se hizo en los años 80 para proteger a Juan Carlos frente a ese cuestionamiento general, o ese cuestionamiento de una parte importante de la sociedad que podía existir. ¿Qué papel están jugando los medios en todo esto? Bueno, los medios, de una forma, yo creo que muy llamativa, y además ahora hablábamos de marketing al principio. Esto de la OTAN, vamos, yo creo que va a ser, para los medios es una oportunidad de oro porque llenan los telediarios y tal. Pero yo os pregunto, ¿cuál va a ser el medio que más se va a lucrar con esto de la OTAN, Leticia, familiares y tal? El Ola. Yo quiero saber, tengo mis amigos kiosqueros, más de 1 millón de ejemplares estoy seguro que se va a vender del Ola a costa de todas las señoras, que por cierto, alguien lo ha dicho con mucha razón, ¿por qué tienen que venir unas señoras a una cumbre de la OTAN? Salvo que sean militares o jefas de Estado, ¿no? Y entonces la prensa pues está cuidando porque sabe que la alternativa, incuestionablemente, pues lleva a una república con unos planteamientos políticos muy distintos y por tanto la figura la miman, y además es muy, digamos, muy mediática. Es una figura muy mediática, es un chico alto, de buena apariencia,
La reina Leticia, pues bueno, también tiene buena apariencia, llama la atención incluso en los medios extranjeros, y esto lo van a seguir utilizando porque la única alternativa que existiría, que es la República, pues todavía siguen sacando lo que pasó, lo que dicen que pasó en los años de la República, que por cierto, aunque no venga a cuento, los muertos que hubo en el mes de julio del 36 eran la 10ª parte de los años de plomo de ETA. O sea que esa violencia, que era violencia por un lado, el asesinato de Calvo Sotelo, otro asesinatos falangistas de un magistrado de la Audiencia de Madrid, todo esto, por tanto, ese caos y esa violencia que venden, pues, y en cierto modo, subliminalmente en el famoso discurso del 3 de octubre, está ese mensaje, subliminalmente, no lo dice de esa manera, pero dice, cuidado porque la ruptura de España nos puede llevar a una situación de confrontación y de violencia. Ya al pasado, no sé si estaba pensando en Companys o en qué estaba pensando, pero yo interpreté ese discurso en ese sentido, ¿no? Bueno, el mensaje del miedo, que siempre ha sido además tan útil para evitar grandes avances también en democracia, no lo vemos solamente en España, lo hemos visto en muchos lugares, pero quería apuntar al tema de los medios y esto de que en efecto es muy alto y puede llamar mucho la atención y tal, es que a mí me gusta hablar más que de operación de marketing, de una operación quirúrgica de marketing, porque yo conozco a mucha gente muy alta y muchas mujeres muy guapas y no por eso están en las portadas de Lola ni en los medios de comunicación y ya quisieran que alguna vez les pregunten cómo son sus vidas y cuánto trabajan para que sus vidas sean medianamente sostenibles. Entonces, claro, aquí hay toda una operación que creo además excede incluso la monarquía, aunque la monarquía es pieza constitutiva de esto, que es en realidad una crisis de régimen muy grande. Vemos que los poderes mediáticos vienen operando para sostener o para cerrar esa crisis que sigue abierta y la muestra de ello es que, vamos, cuánto tardamos en que Podemos pudiera, por ejemplo, entrar a ocupar algunos ministerios de Estado, pues tuvimos muchísimas elecciones porque no querían que esto ocurra y continúan con esta crisis abierta. Parte de la forma en la que quieren cerrarla tiene que ver con operaciones quirúrgicas de todo tipo. Por un lado, las operaciones de marketing para sostener a la Casa Real y para que garantice Felipe VI que continúe, y luego será Leonor cuando Felipe VI ya no sea tan útil, porque Felipe VI ya ha cometido cosas él, o sea que no es un tema de Juan Carlos, es él, lo estábamos hablando hace un rato, ¿no? Con su interferencia directa con la democracia y lo que deberían decidir los españoles y las españolas, pero también lo vemos, por ejemplo, cuando intentan moderar al Partido Popular, cuando intentan decir, bueno, no, Vox en realidad no sé qué, el PSOE y el Partido Popular, mira, ni tan mal, volvamos al bipartidismo, que es una forma en realidad de sostener lo que ya sabemos que es insostenible, y no lo sabemos porque se nos ocurra o porque por ideología nos parece insostenible, sino porque los datos refrendan su insostenibilidad. Y creo que ahí los medios son poderosos espacios, poderosas herramientas que influyen directamente en cómo debe cerrarse esa crisis para que ellos también tengan un rédito y están jugando como protagonistas en ese contexto. Y claro, lo que hacen con Felipe y Leticia, pero no solo, también con Leonor, que de pronto es la niña sobre la que más se habla en todo el país, pues es, a mi juicio, yo que vengo de un país republicano, bastante vergonzoso, y creo que es ahí tal vez ese tipo de asco que puede generar también en la ciudadanía por donde se puede abrir la puerta a otro modelo. Hay un elemento que es clave en la configuración de la legitimación de la monarquía, que es aquello de que arbitra y modera los poderes del Estado, pero otro más importante aún, que es lo que supuestamente le pone por encima de todos nosotros y nosotras, que es su carácter de neutralidad política, ¿no? Y yo quería que veamos una imagen que nos proyecten sobre un cartel electoral. El PV utiliza esta imagen electoral que estamos viendo ahora mismo en pantalla. Os la enseño a vosotros. Utilizó esta imagen electoral en las últimas elecciones. La Casa Real, a preguntas de la prensa, bueno, pues silencio absoluto, no ha habido ninguna respuesta. Que la derecha está utilizando la corona como elemento de cohesión social parece más que evidente. Parece que quisieran vendernos un nuevo fin de la historia, todos con el rey, pero el rey es suyo. Es decir, que ahí hay un elemento que quizás excluye a una parte de la sociedad. Entonces, yo creo que hay una pregunta que está en el centro del escenario que deberíamos hacernos, ¿no? Que es, ¿hay vida después de Felipe VI? ¿Es posible la democratización del Estado?
Y antes de entrar en esto que comenta Rafa, varias cosas. La legitimidad de la corona española siempre se ha construido con respecto a la visión internacional. O sea, esto ya no solamente los medios de comunicación de aquí, sino que lo que opinaba el exterior, digamos, o los medios de comunicación internacionales decían mucho y eran lo que favorecía esa proyección de la Casa Real en España. A lo mejor prefieren preguntar o que se vea afuera las cosas bonitas porque aquí no son capaces de preguntar en el CIS o de convocar un referéndum. Y creo que lo de la OTAN es un ejemplo más de cómo vamos a ver a Felipe VI estos días paseándose, efectivamente muy alto, muy guapo, bueno, pues porque hay medios internacionales, porque hay líderes políticos internacionales y porque en realidad esto viene a reforzar su imagen de mediador o de diplomático, que en realidad lo que haría sería una función de relaciones internacionales con el exterior en representación de España, ¿no? ¿Qué representación y cuál es la carta de presentación que mandamos al exterior cuando es el hijo de Juan Carlos I, evidentemente rey corrupto y que probablemente, digamos que bueno, Felipe VI vaya por el mismo camino, dado que hemos dicho desde el principio que el problema es la institución y no un problema de personas en concreto. Lo hemos dicho antes, que la monarquía es una institución de parte, es evidente y se ha ido mostrando en los últimos años. Creo que es algo que no le beneficia porque además le arrincona, creo que también lo ha dicho Julio, apoyarse en ciertos sectores en momentos dados puede ser contraproducente en función de cómo va evolucionando la historia o los posicionamientos políticos de esos sectores. Y lo voy a llevar un poco a tu pregunta. La Casa Real, podríamos decir que se asienta en una especie de pseudonacionalismo homogeneizador, ¿no? que lo que coge es la cultura castellana casi como única referencia cultural en nuestro país y en nuestro Estado, ¿no? Y en realidad viene un poco al debate que habéis sacado antes, que creo que el problema de fondo tiene que ver con que precisamente la monarquía, la corona, lo que viene a hacer es dividir aún más y ampliar aún más la brecha territorial o el problema o la crisis territorial que tiene nuestro país, y eso es evidente y creo que incluso, digamos, que electoralmente les beneficia o políticamente, digamos, les beneficia. Cuanto peor esté el país, cuanto más dividido esté el país, más fuerte va a estar la monarquía, perdón, y más se podrán apoyar en ciertos sectores que siempre, pues evidentemente van a ondear la bandera de mucha monarquía, mucho rey y mucha España. Yo creo que frente a eso lo que hay es un republicanismo que asume la idea de una república de soberanías que tiene que ser compartida, que habla de plurinacionalidad y que lo piensa desde la plurinacionalidad y que aborda todo el problema, toda la cuestión territorial. Antes lo decía, creo que cuando se viene de una construcción de identidad nacional, y lo digo sintiéndolo porque España es también mi país, en la que se generó una guerra civil, una división, una serie de muertos y unas heridas muy grandes para el país y bueno, para las generaciones que van viniendo, creo que la construcción, o sea, que esa identidad nacional reposa sobre unos cimientos que son muy débiles y creo que precisamente hablar de república es lo que permitiría poner el foco en algo que se pueda construir en otros términos, a lo mejor desde una mirada más a futuro, más novedosa, más positiva, que no repose, digamos, sobre todo el conflicto de la guerra civil, y que además creo que hablar de república en nuestro país nos permitiría abordar temas como, por ejemplo, fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, que evidentemente es un tema que hay que tratar y que la república tiene que integrar. Además, esto creo que lo hemos dicho muchas veces, creo que la izquierda caería en un error, caeríamos en un error si no planteásemos la república como algo que tiene que incluir a sectores muy diversos de la población española, nos guste más o menos. Creo que la república tiene que ser un paraguas debajo del cual haya unos pilares inamovibles, sean servicios públicos, sea fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, sea el patrimonio cultural, sea evidentemente la identidad nacional, que es lo que construye toda esta base, y que sobre eso España, digamos, pueda proyectar un futuro y una opción alternativa a toda esta situación dramática, porque en realidad es una situación dramática, desde el detalle de lo que gasta, deja de gastar o hereda, hasta la situación de cómo utiliza e instrumentaliza el problema territorial que tiene nuestro país, hasta si decide apoyarse en el ejército o en la policía o en los sectores más reaccionarios o en la derecha o extrema derecha en nuestro país, y obvia, digamos, a mí me encantaría poder escuchar al rey de España en algún momento hacer un discurso más allá del de Navidad, en el que sí menciona que si la pandemia, los servicios públicos y los médicos, escucharle decir de qué se siente realmente orgulloso de su país, o sea, qué es lo que tiene el rey que decir sobre su país y lo que se siente orgulloso, más allá de hacer intervenciones políticas totalmente de parte y que siguen ahondando en esa brecha que tiene nuestro país. Sí, está claro, como decías en la pregunta, que la derecha se apoya en la monarquía y la monarquía se apoya de parte también en la derecha, casi volviendo un poco a la vinculación que había con los días de hoy, con lo de la OTAN, que es un mensaje que transmite claramente la derecha cuando se hablaba del
del programa paralelo de los consortes y las consortes, aquí hay un debate. Los que participan en esas reuniones es el presidente de gobierno y en teoría la consorte sería la mujer del presidente de gobierno. Y aquí han metido con calzador a la reina Leticia en un programa paralelo y tal. O sea, un poco para que la vea, para que no la venda, no solo para que no la venda, sino para que la gente vea la imagen de que está asociada claramente con la derecha, con las políticas de la derecha. Yo creo que eso es claramente, lo que decía Lili, la idea de república es aglutinadora. O sea, hay libros publicados, la cantidad de militares republicanos de derechas. O sea, pero hay que ser claramente republicano y defender la institución republicana como algo que es transparente, que es el poder de todos y que es más demócrata que una institución obsoleta y caduca. Y eso hace falta información y educación. O sea, ese debate hay que abrirlo y no abrirlo de parte para que los mensajes únicamente vayan a los partidos constitucionalistas, o sea, una vuelta otra vez al bipartidismo, y los demás son enemigos ¿de qué? No somos enemigos de nada, somos más demócratas a lo mejor, y tenemos que demostrarlo luchando por una institución más democrática que la que es la institución monárquica. Estamos a un año de un hecho constitucional fundamental en la institución monárquica, que es la mayoría de edad de la princesa de Asturias, de doña Leonor. Y la verdad es que la monarquía representa en primer lugar la posibilidad de que el poder se herede y que no se elija, quizás la mejor manifestación de lo que es un poder oligárquico, de la legitimidad de la oligarquía, ¿no? Aquello que el poder se hereda y no se elige por el pueblo. Y un segundo elemento que a mí no me parece menor, y creo que además ahí juega un papel importante esa figura de Leonor, ¿no? Felipe VI representa al mismo tiempo también la legitimación del Estado hacia la discriminación de las mujeres, puesto que pretirió a su hermana. Es la operación de Leonor también, el planteamiento que se está haciendo con poner en el frontispicio a Leonor una operación de blanqueo para intentar evitar que ante esa nueva ola feminista Felipe VI se convierta en ese representante del patriarcado en el Estado. A mí debo empezar primero por señalar que a mí hay cosas que me sorprenderán de España siempre, por más que tenga aquí ya casi una década, y suelen todas tener que ver con la monarquía, ¿no? Esto de va a cumplir 18 años, es un hito súper importante y es como, es una niña, es la hija de un sujeto, pero ¿para qué? Exactamente, es como, pero digo, es muy importante y habla mucho de esto que digo, de la médula espinal que tiene este país, y eso a mí siempre me va a llamar la atención. Hombre, digo, como que me da un poco de risa, pero al mismo tiempo me preocupa mucho. Sobre el tema del lavado de cara y este nuevo rey que acabará con el momento patriarcal de la monarquía, básicamente, tengo que decir que desde los feminismos sabemos muy bien, conocemos muy bien las operaciones de lavado de cara utilizando nuestras luchas. Esto no es algo nuevo, tampoco me extraña que lo haga tan bien la monarquía, esto lo hacen desde muchísimos espacios, toda la vida, y las mujeres lo sabemos detectar bien y creo que también cada vez más los hombres también se dan cuenta. Pero hay una cosa clave. Creo que el carácter patriarcal, que es un carácter patriarcal, el carácter patriarcal de la monarquía no radica exclusivamente en el hecho de que se priorice que sean los hombres los que asuman la corona. Si lo viéramos así, pues sería muy sencillo resolverlo todo, ya está, ponemos una mujer y en efecto ya está, ya no somos patriarcales, qué bonito, una monarquía feminista, que para mí esto es un oxímoron. Sino que creo que la raíz, la característica fundamental del patriarcado dentro de la monarquía tiene que ver con su forma de entender el mundo, con su forma de entender las relaciones, con su forma de operar dentro de esas relaciones, con su forma de entender no solamente toda esta idea del tutelaje es profundamente machista. Esta idea de no entender como iguales a los ciudadanos y a las ciudadanas, a las personas, a los españoles, las españolas, los migrantes que vivimos aquí, tributamos también aquí y por tanto somos también de este país. Eso es profundamente machista, eso es lo patriarcal, la manera como entienden otros territorios, la manera como defienden la colonización sobre otros territorios, la manera como no respetan la soberanía sobre los recursos de los territorios que son soberanos y muchos de ellos democráticos, con lo cual tenemos un pasito adelante en democracia respecto a España. Eso es lo que constituye el gen patriarcal de la monarquía y no tanto la sucesión. Entonces, por supuesto, que se querrá instrumentalizar, pero creo que sabemos muy bien que no solamente es una operación de lavado de cara, sino que a mi juicio es una operación también perversa, porque intenta reducir lo que significa el feminismo realmente a una cuestión de intercambio de figuritas, como si eso fuera a eliminar
lo constitutivo, como decía, la columna vertebral del patriarcado que significa en sí misma la corona española. Sí, yo creo que es claramente una operación de marketing y una estrategia también de posible recambio. Igual que ya hay papas que no mueren en la cama y reyes que no quieren morir en la cama, por si acaso hay algún error, ya se prepara una solución de recambio que encima es mujer, o sea que parece que sería mejor aceptada, y se hace con el protocolo y con la parafernalia que se hace en la monarquía. Se anuncia, se lleva anunciando ya casi un año, la pobre chica lleva ya un año ya preparándose para esto porque va a cumplir 18 años, la ceremonia supongo que se estará preparando de la misma manera y ahí está, como una solución, como antes hablaba de que no tiene futuro a corto, ni a medio ni a largo plazo la monarquía, porque es una institución caduca, obsoleta y que no tiene las premisas democráticas que debe tener. Pero los que la defienden van día a día, pasito a pasito, step by step, y este es un paso más. Parece que es a corto plazo, pero este paso les permite aguantar un poquito más. Hombre, la herencia está bien, pero cuidado con la genética. Vamos a ver. Porque ahora vivimos en una sociedad, ya no hablo ni de república, ni de derechas, ni de izquierdas. Hace no muchos años, el heredero de la corona era don Jaime de Borbón, pero nació sordomudo. Y entonces pasó a ser don Juan. Si ahora la genética le juega una mala pasada y sale alguien con síndrome de Down, ¿qué harían para justificar en esta política, vamos, en esta no discriminación que se está predicando incluso desde la corona, para que una persona con síndrome de Down, que hay, bueno, pues los hay, hemos visto gente que ya la medicina ha avanzado mucho y ya, ¿qué pasaría? ¿Serían capaces de sustituirlo? Hombre, salvo que fuese ya una cosa muy grave, que no tuviese capacidad de responder de sus actos, ¿no? Estoy hablando de algunos que hemos visto en las películas estas de campeones y ya gente con síndrome de Down que tiene una cierta capacidad de regirse por sí mismo, ¿no? Pues esto es lo que trae las herencias y por tanto, cosa que no pasaría en una república, porque no se hereda nada. Y después hay otro aspecto, que tocaba antes, diría que a mí siempre me ha dolido mucho. Bueno, primero hablan del poder moderador. Oiga, ¿qué es eso de poder moderador? Y eso no sé quién se lo sacó de la manga, porque yo creo que ni Roca, ni Peces Barba, ni Solétura hablaron de eso del poder moderador. Yo creo que debió ser una cosa de Fraga, porque Fraga tenía embotellada en la cabeza muchas cosas, no sabía lo que tenía embotellado en la cabeza, y lo soltaba, y además había estado en Inglaterra y tenía una cierta cultura. Ese poder moderador no le hubiera obligado, por ejemplo, a tener un gesto dentro de España. Con los republicanos ha tenido que ir vergonzantemente a Francia, al hotel donde entró el general Leclerc con los republicanos españoles, a hacer un gesto que ya lo había hecho la alcaldesa de París, muy tibio, pero oye, aquí hay asociaciones memorialistas, hay, no se sabe la cifra exacta, 130.000, 150.000 gentes en la cuneta. No puedes tener una palabra de afecto, de acercamiento hacia ellos y de reconocerle lo que hicieron por su patria, por defender la democracia. Eso no lo puede hacer un rey que dice que está en una monarquía parlamentaria y en un sistema democrático. Pues yo creo que esto es muy significativo. ¿Por qué no lo hace? Porque se ganaría el reproche, la enemistad y, vamos, el ataque hasta furibundo de muchos sectores. A lo mejor su hijo tiene una oportunidad de oro para hacerlo. Podría perfectamente hacerlo en uno de esos discursos de Navidad o cuando lo estimase conveniente, ¿no? Y esto es un déficit que, claro, vincula cada vez más a la monarquía, a lo que ha sido la herencia tradicional del conservadurismo españolista, 100%, y que aparece y rezuma en el famoso discurso del 3 de octubre que le va a perseguir durante muchos años, ¿eh? Ese discurso le va a perseguir durante muchos años.
Yo creo que con tal de evitar el proceso constituyente y efectivamente el referéndum o el debate de fondo, se inventarían cualquier enmienda, como dice Martín, para que si no es Leonor, sea, si en caso de tener un hijo con síndrome de Down, el primo segundo el que se encargase de asegurar que la dinastía permaneciese y la corona permaneciese. Sobre el tema de Leonor, yo creo que para el 25% de los jóvenes la visión que tienen sobre el rey de España ha empeorado en los últimos años. Creo que efectivamente es una operación de marketing, colocar a una mujer joven, además volvemos un poco a la idea de preparadísima, con muchos idiomas. Creo que además es algo que yo creo que es que no aprenden de los errores, porque está totalmente alejado de la realidad de la población española. Es como cuanto más le mandas a estudiar al extranjero, menos se parece al joven español. Entonces a lo mejor el error está ahí y Leonor, si quiere ser reina, debería empezar por ir a la pública. Pero bueno, creo que la juventud española tiene muy claro que descarta, y ya lo digo por encuestas y por números que hemos visto en los últimos años, descarta cualquier idea de corrupción. Creo que es muy importante para ellos el componente democrático y la capacidad de poder elegir, y lo estamos viendo. Últimamente, en los últimos días, hemos visto incluso entrevistas en la calle, el programa Ejemplace, que ha salido Inés Herrán, que es una periodista, a preguntarle a la gente joven qué opina de la monarquía. Y puede haber opiniones dispares, pero en general lo que tienen clarísimo es que tienen que poder elegir. Entonces, si vamos a tener una reina que sea mujer, estupendo, pero que lo elijan los y las jóvenes de nuestro país. Con lo cual, a un rey que se elige deja de ser poco rey. Claro. Para terminar, se nos ha pasado el tiempo volando, vamos a conclusiones, una idea muy rápida. ¿Cómo definiríais en pocas palabras a Felipe de Borbón y Grecia? Y empezamos por aquí, por José Antonio. Bueno, pues que tiene una oportunidad de oro, por razones de edad, por razones de la evolución de la sociedad española e incluso del entorno internacional, de acomodar lo más posible. Tenemos las monarquías nórdicas, la monarquía belga, y acomodar en lo posible y pretender decididamente ser el rey de todos los españoles. Es su único futuro, absolutamente de todos. Si no, pues seguiremos renovando la institución y ya digo, cuidado con la genética, no vaya a ser que nos juegue una mala pasada. Yo voy a ser más optimista y voy a decir el último heredero y el principio de la República, Martín. Yo, como bien que se parece mucho a su madre, y a su madre la definió el rey Juan Carlos como una profesional, creo que es un rey profesional que sabe que tiene que estar ahí, pero que no se lo cree. Que no se cree que vaya a durar mucho, porque yo creo que es consciente de lo que decía Lili, que la gente joven ya no ve futuro a la monarquía. Laura. Felipe VI es la continuación de la monarquía de toda la vida y el rey de un proyecto autoritario y reaccionario en España. Bueno, pues muchísimas gracias a todos y a todas. Muchísimas gracias al Partido Popular por acercar a la corona a las urnas, porque cada vez que se acerca la corona a las urnas es como la kriptonita. Así que nos vemos pronto y esperamos que la República también.